Bueno, la ecuación de Nernst es una ecuación que se aplica con la intención de determinar el valor cuantitativo de cada ion dependiendo del potencial eléctrico y el diferencial electroquímico que presenta otros iones. Y permite entonces calcular, y se puede calcular la concentración o la cantidad de iones que presentan dentro de cada célula. Todo esto en función de lo que llamamos los potenciales de equilibrio. Entonces, el potencial de equilibrio está representado también dentro del potencial de acción o del potencial de membrana, y que tiene que ver a cómo se va a equilibrar, o la entropía en este caso, o cómo se contrarrestaría el gradiente de difusión, y eso va a impedir el movimiento de un ion, pero solo si la membrana es permeable para un ion y no para otro ion. Por ejemplo, para el caso del potasio, igual que se ve en la gráfica, a menos 60 milivoltios puede conseguirse un equilibrio de este ion. Es decir, la entrada al interior de la célula se va a equilibrar con la salida. Todo esto es llevado en función de la ecuación de Nernst. Esto puede explicar la física de la membrana celular en función de estimar ese movimiento de iones dentro de esa membrana. Ahora, lo más importante de una membrana celular para su estudio y para la comprensión de los procesos de relajación o activación de algunos procesos tienen que ver con los potenciales de equilibrio. Esos potenciales de equilibrio están referidos a la diferencia de concentración que existe entre cada iones. Por ejemplo, la diferencia de concentración para el potasio va a ser en función como una pila, vamos a decirle en este punto, alcalina, donde el flujo de una cantidad indeterminada o infinita de potasio va a generar un potencial en la membrana hasta llegar a menos 60 milivoltios. Ahora, la tendencia de cualquier ion a ir hasta llegar a un potencial de equilibrio va a mantener ese movimiento de los iones. Por ejemplo, en los tejidos, ¿qué va a pasar con el sodio y con el potasio? Ellos pues no están en un equilibrio neto, es decir, un equilibrio electroquímico, porque van a estar transportados activamente por la bomba sodio-potasio ATPasa y otras proteínas cotransportadoras. En este caso, esos iones no son teóricamente estables, sino que están en un constante movimiento. Ahora, cuando la membrana celular no responde a ningún estímulo, y que podemos decir que esto es instantáneo, esto es cada vez, se mantiene estable, responde, se queda quieta, responde, bueno, esto es inestable. Entonces esos potenciales de equilibrio van a estar estimados o calculados a través de la ecuación de Nernst. Entonces podemos decir que para condiciones iónicas fisiológicas existen pequeñas diferencias en cada uno o cada particularidad en cada tejido. Esto es para las concentraciones de sodio y potasio. Por ejemplo, en las neuronas, el potasio tiende a salir porque su potencial de equilibrio es más negativo que su potencial de reposo. Para el caso del sodio es muy alejado de su equilibrio. Entonces el potencial de membrana en reposo y el potencial de equilibrio para el ion cloro es similar, porque el cloro está casi en un equilibrio electroquímico en su entorno donde está. Ahora, cuando mayor sea la diferencia entre el potencial real y el del equilibrio para un ion, mayor será la fuerza neta que va a tender a desplazar a ese mismo ion. Y eso se va a observar prácticamente en las fibras musculares y en las fibras nerviosas. Ahora, ese potencial de membrana en reposo va a estar determinado entonces por los iones sodio, potasio y cloro, a su vez y a sus concentraciones completas, porque ellos están totalmente mezclados en los líquidos intersticiales y en los líquidos
intracelulares. Entonces, para estimar ese potencial de membrana en reposo, tomando en consideración todos los potenciales de membrana de equilibrio de cada ion, entonces se utiliza la ecuación de Goldman, en donde se plantea ese potencial de equilibrio para cada ion, considerando que a mayor permeabilidad de la membrana plasmática, el ion va a tener una mayor conductancia. A mayor conductancia de un ion en particular, mayor va a ser la capacidad que tiene este ion para llevar un potencial de membrana hacia su equilibrio. Y la conductancia del potasio en reposo va a ser mayor que la del sodio, y por lo tanto la influencia del potasio sobre el potencial de membrana de acción, el potencial de membrana en reposo, va a ejercer una mayor influencia para este tipo de estabilidad electroquímica. Pero tenemos que tomar en cuenta que la conductancia o la permeabilidad que tiene un ion dentro de la membrana celular o la membrana plasmática va a estar en consideración o va a estar en dependencia del número de canales iónicos para esa molécula y de si están abiertos o están cerrados. Recuerden que su apertura o cierre está determinada por mensajeros químicos denominados ligandos y que van a estar también determinados bajo el control propio celular. Ahora, la apertura de los canales pueden estar reguladas, bien sea por puertas de ligando, mecánica, pero en este caso va a estar regulada por aquellos cambios de voltaje en la célula, principalmente por aquellos cambios de voltaje. También tenemos que estar considerados que cuando el voltaje no da, se activan entonces los ligandos o los mensajeros que van a provocar la apertura o el cierre de aquellas canales iónicos en la célula. Entonces, cuando los canales se abren, los iones se van a mover buscando un potencial de equilibrio. Básicamente buscando el potencial de equilibrio. Y van a provocar entonces un potencial de acción, que es un cambio rápido del potencial de membrana que se va a propagar a lo largo y ancho de cada estructura de la célula, en este caso a través de la membrana celular. Entonces, la capacidad que tiene de generar estos potenciales de acción dependen en última instancia de los canales, para que entiendan la importancia que tienen esas proteínas membranales o transmembranales que presentan cada célula. Entonces, los canales van a ser determinantes en el potencial de membrana de acción y en el potencial de membrana en reposo. Ahora, ¿qué características presentan esas células excitables? Esas células excitables, también conocidas como tejido excitable, tienen las siguientes características. 1. Acumulan energía eléctrica. Esa es su principal propiedad, de funcionar como una pila al acumular energía eléctrica, pero no solamente al acumularla, sino es capaz de también mantener ese potencial de membrana en reposo. Luego, 2, manteniendo ese potencial de membrana en reposo, acumular energía. 2, también son capaces de liberar energía eléctrica en forma. Esa energía eléctrica la podemos determinar, 1, con el potencial de acción y con los potenciales subumbrales. Primero los potenciales subumbrales y luego los potenciales de acción. Ahora, conducen señales eléctricas, no solamente acumulan energía, liberan energía, sino que también la pueden conducir a través de todas sus estructuras. También esa conductancia de energía o de señales eléctricas que van a llevar una información de una célula a otra, recordando los niveles de comunicación celular. Esas mismas células, al llevarlas, presenta que están en una comunicación propia. En este caso, en el caso de la célula nerviosa, la comunicación es una sinapsis química y una sinapsis eléctrica. Porque la comunicación química va a generar una despolarización de la membrana que va a provocar una comunicación eléctrica. Y la eléctrica, a su vez, una comunicación química. Ahora, otra cosa importante de estos tejidos excitables es que son capaces de integrar señales y de elaborar
respuestas adecuadas, es decir, a lo que es la homeostasis del tejido o su ayuda o su unión a cada uno de los procesos de respuesta del tejido. Ahora, el potencial de membrana, las células van a tener una diferencia de potencial entre la membrana plasmática y el potencial de membrana de reposo. El potencial de membrana de reposo es aquella en donde la célula no está activa para la respuesta. Cuando está preparada para una respuesta, hablamos de los potencial subumbral, y cuando ya genera la respuesta al cambio de potencial de membrana en reposo, le llamamos potencial de acción, ¿sí? Ahora, el citoplasma está eléctricamente negativo frente al líquido extracelular, y el potencial de membrana en reposo es necesario para que la excitación de las neuronas del músculo esquelético, del músculo liso y del corazón puedan entonces generarse potencial de acción. Entonces, otras células también requieren de un potencial de membrana en reposo, que no son células excitables como tal, sino células epiteliales. En este caso, tenemos que considerar las células pertenecientes a los órganos de los sentidos o a las células linfáticas. También se pueden meter dentro de este grupo las plaquetas, ¿verdad? También se pueden meter en este grupo algunas células que requieren energía en el momento de lo que es la formación del óvulo del espermatozoide y la formación del concepto, en donde también requieren un alto umbral energético. Vamos a hablar del potencial de membrana en reposo. El potencial de membrana en reposo no es más que una diferencia de potencial medida sobre el voltaje entre el lado externo y el lado interno, es decir, entre el líquido intracelular y el líquido extracelular, a través de una membrana semipermeable y selectiva llamada membrana plasmática. Para que ese potencial de membrana en reposo ocurra, deben contribuir dos procesos importantes. Uno, la difusión iónica en un punto crítico, y dos, el efecto de la bomba ATP sodio-potasio-asa o la bomba sodio-potasio ATP-asa. Por ejemplo, este tipo de bombas cuando hay otros tipos de bombas, pero básicamente esta es la principal dentro de todo eso. Ahora, el potencial de acción y la teoría iónica del impulso nervioso está resumida en este contenido, y va a tocar los varios puntos como la excitabilidad celular, el potencial de acción, esas características del potencial de acción, esos periodos refractarios y los tipos del potencial de acción que vamos a observar. Aquí considerando entonces que siendo recalcando de que son principalmente las células secretoras o células epiteliales pertenecientes a ganglios o a glándulas exocrinas o endocrinas, células musculares en este tipo, estría esquelética, estría cardíaca y lisas, y las neuronas que básicamente van a provocar la conducción de un impulso nervioso y la transmisión de señales eléctricas a través de los nervios. En la parte muscular solamente su respuesta es la contracción, y en el caso de las células epiteliales su respuesta es la secreción de ciertas sustancias. Todas estas células capaces de producir un potencial de acción, cuando reciben un estímulo, se excitan o disparan hacia un potencial de acción, y esto a su vez va a responder ante un estímulo eléctrico, químico, mecánico, lumínico, de temperatura, de presión, dependiendo de una sustancia química, pH, concentraciones de algunos gases. Eso lo vamos a ir analizando más adelante.